Bueno, entonces ahora vamos a ver un ejercicio con respecto a boards para identificación de componentes. En este caso lo que vamos a hacer es identificar las partes o los integrados de una tarjeta board. En este caso vamos a hacer la de un iPhone 6. Ustedes se preguntan cómo obtiene uno este tipo de imágenes, ¿sí? Este tipo de gráficos con las convenciones y todo para identificar los componentes. Entonces es muy fácil. Yo en Google, si digito board tal equipo, digamos en este caso digité board iPhone 6, entonces me aparecen una serie de imágenes. Entonces la idea es, pues digamos, elegir o escoger la imagen que tenga este tipo de convenciones o que, digamos, aparezca en cada integrado el nombre, ¿sí? Para poder identificar cómo está estructurada con respecto a la parte de integrado, ¿sí? La parte electrónica y de control. Bueno, entonces ya teniendo claro esto, vamos a hacer una identificación de la board del iPhone 6. Igualmente ustedes pueden buscar cualquier board que digamos que necesiten, ya sea S5, ya sea S6, de cualquier otro dispositivo que ustedes requieran, pues como saber cómo está compuesto para poder identificar las partes de control, en este caso que ya estamos hablando de integrados, y demás partes, digamos, que se requiera para poder hacer una reparación. Entonces vamos a empezar a hacer la identificación de la board del iPhone 6. Como pueden ver, esta board tiene dos caras. La mayoría de board tienen dos caras. Cuando hablamos de dos caras es porque tiene, tiene circuitos impresos ya sea por la parte frontal como la parte posterior. Entonces, aquí vemos que esta es la cara trasera, ¿sí? Y por el otro lado, pues le estábamos llamando que la cara frontal. ¿Por qué decimos que la cara frontal? Porque cuando desarmamos el teléfono, la cara que queda visible es la cara frontal. Es decir, esta que estoy mostrando acá es la que queda visible, ¿sí? Que es donde está conector de display, es Love the Scene, conector de puerto de carga, etcétera. Entonces vamos con la cara número 1, la cara posterior. Entonces vamos a empezar identificando microcomponentes. Como ustedes pueden ver, ya empezamos, bueno, aquí siempre va a haber, nos va a decir muchas veces el fabricante, el tipo de función, en muchas ocasiones pues será confuso. Entonces digamos, si usted no sabe qué tipo de componente o cuál es la función, entonces busca en Google con el nombre y muy seguramente va a aparecer le va a aparecer básicamente qué viene siendo el microchip, porque hay que tener en cuenta, los fabricantes por lo general no revelan la información de sus microchips, ¿no? Ya esta información de board y todo es, digamos, por fuentes externas ajenas al fabricante, ¿sí? Digamos, son empresas o técnicos o ingenieros que se dedican a descifrar este tipo de boards. Bueno, yo por mi parte es primera vez que voy a hacer el ejercicio con respecto a la board del iPhone 6, entonces vamos a ver cómo nos va. Entonces estamos hablando que el primero es un NXP semiconductor PN548 NFC. Básicamente este es un integrado controlador de NFC, ¿sí? Como pueden ver, si ustedes no sabían, el NFC pues es un sistema de comunicaciones que es relativamente nuevo. En este caso el NFC lo tenemos acá, está integrado. Apple lo ha incorporado en sus dispositivos con el fin de incorporar, de utilizar la función de Apple Pay, que es una función que se utiliza a través del celular para pagar, para comprar. Básicamente viene siendo un tipo de tarjeta de crédito, pero que solamente se requiere pasar el teléfono, obviamente teniendo en cuenta unas configuraciones de software y con respecto a su banco y a su tarjeta, pero básicamente ese fue uno de los principales objetivos de Apple, incorporar el chip NFC en los equipos. Entonces más adelante vamos a hablar de NFC un poquito más a fondo para que entiendan la funcionalidad y cómo está estructurado este sistema de comunicación. Seguimos con Apple Texas Instruments. Dice que es un touchscreen line driver, básicamente es un integrado
está en la parte de control del touchscreen o del táctil, ¿sí? Entonces vamos a ver el color azul, este color azul, ¿dónde está? Entonces ese controlador de touchscreen está aquí, como lo pueden ver, color azul, está aquí, ¿sí? Ese es, seguimos con la NAND Flash de 16 GB, como pueden ver ustedes, ¿sí? Es SK Hynix. No sé si este Hynix es como el fabricante, ¿sí? Con una referencia, la verdad no estoy seguro porque pues primera vez que veo la board del iPhone 6, pero con esta referencia podemos darnos cuenta de qué se trata, ¿no? Ya, si ustedes quieren saber más a fondo, buscan en Google y ahí ya nos van dando la información. Entonces la NAND Flash, pues obviamente, como les digo, es el almacenamiento y como siempre, como les dije la anterior vez, aquí vemos que es la flash de almacenamiento, ¿sí? Básicamente, y es la más grande del teléfono. Como pueden ver, es la más grande o es el integrado más grande del teléfono, como les decía en la clase anterior, y siempre lo va a hacer, por lo general es ese y el procesador son los integrados más grandes. Seguimos con ese Broadcom Touchscreen Controller. Ese Broadcom es el fabricante. Otro controlador de touchscreen. Este controlador es el controlador principal, ¿no? Integrado principal de control. Entonces viene siendo este que está pegado al anterior mencionado, que también decíamos que era controlador, ¿sí? Entonces, si vamos a la lógica, el touchscreen por la parte frontal se encuentra paralelo a estos dos integrados, ¿sí? Entonces, obviamente por lógica ya podemos deducir también que es el controlador son dos controladores de touchscreen. Entonces, estos son los dos que están aquí pegaditos. Ya el anterior ya lo hemos mencionado, este azul, y que obviamente el conector de touchscreen está en la parte frontal. Bueno, seguimos. Qualcomm, este Qualcomm de acá, PM8019 Power Management. Este Power Management lo que hace es traducir administrador de energía, básicamente lo que traduce, ¿sí? Obviamente estos administradores de energía están ya incorporados en los teléfonos de última generación, básicamente para ayudar a controlar el suministro de energía, ¿sí? Para optimizar el suministro de energía. Obviamente que aquí no nos dice Power Management, solamente está hablando que es un administrador de corriente, pero de energía, pero no nos dice de qué ni de nada. Entonces, pues obviamente, como les decía, es difícil en muchas ocasiones identificar específicamente qué controla, pues debido a que el fabricante no suministra la información. Entonces vamos a ver dónde está ubicado este color como violetica. Entonces el Power Management es este de acá, Power Management, ¿sí? Este tendría que ver mucho con la parte de administración de IC Power, de corriente de encendido, ¿sí? Siempre, como les decía, hay un circuito de Power, muy probablemente puede ser este, de acuerdo a la ubicación, y ya que en la cara superior, la cara frontal, el conector de batería está en este sector. Bueno, seguimos con el Murata Wi-Fi, con unas convenciones, Bluetooth, FM, radio. Sin duda alguno, pues el nombre lo dice, ya habla por sí solo. Está hablando de Wi-Fi, administradores de ondas de radio FM, ¿sí? Recuerden que este tipo de integrados de señales funcionan bajo la frecuencia modulada por ondas de radio. Yo también les voy a explicar algo acerca de las frecuencias de las ondas y de comunicaciones cuando hablemos conectividad, que eso ya tiene que ver con software. Entonces aquí encontramos el integrado encargado de la parte de Wi-Fi, Bluetooth. Sí, este integrado también es grande, es muy, como pueden ver, es como el segundo en tamaño, el tercero en tamaño. Y obviamente se encarga la parte de las señales de Wi-Fi y de Bluetooth. Aquí tenemos al lado, ya que lo identificamos, este es un amplificador que va ligado a este integrado de Wi-Fi.
¿sí? Y que hace las labores también de amplificar y enviar ya la señal procesada a la antena, que las antenas están en van conectadas a la board y si no estoy mal, este conector es de antena de Wi-Fi, porque obviamente requiere de una antena que ya envíe la señal a la parte de recepción, aparte de ya, digamos, de la central de donde esté, ya sea a un router o a cualquier sistema que tenga señal de Wi-Fi. Bueno, entonces, ya siguiendo con este de acá, otro Power Management como vemos acá, de color salmón. Entonces, aquí tenemos otro Power Management y si podemos analizar, está como muy cerca del procesador, podríamos decir, es decir, paralelo al procesador con respecto a la cara frontal, ¿sí? Entonces yo diría que puede ser un administrador de corriente con respecto a procesos, ¿sí? Básicamente diría que es eso. De acuerdo ya a mi deducción y a mi experiencia, podemos deducir eso. El siguiente es un NXP semiconductor motion coprocesor. Aquí ya tenemos un coprocesador que viene incorporado en los nuevos iPhone, ¿sí? El coprocesador, entonces vendría siendo este de aquí y muy claramente es muy lógico porque el procesador está en la parte frontal paralelo a este. Como les decía, entonces toda esa parte de acá podemos deducir que tiene que ver con procesador. Igualmente pues ese es el coprocesador que viene siendo el asistente de procesos, o sea, es como el asistente de gerencia, ayuda a todos los procesos para optimizar la velocidad de procesamiento de datos. Bueno, entonces ahora seguimos con Murata 221NU. Bueno, un switch de antenas, es acá el color, como lo pueden ver está aquí, ¿sí? Es un conmutador de antenas, básicamente eso es lo que traduce este integrado. Ya digamos, si ustedes quieren saber más a fondo, pues buscan la parte de funciones de conmutación de antenas de un microchip, es decir, cuál es la función de un conmutador de antenas, ¿sí? Que es como un switch de antenas, básicamente viene siendo eso. Qualcomm, tenemos este de acá, este Qualcomm, ¿sí? Aquí podemos ver que tenemos este Qualcomm y este Qualcomm, ¿sí? Color rojo y color azul, ¿sí? Como pueden ver, el de arriba dice, bueno, Qualcomm W tal referencia GSM, CDMA, WCDMA, LTE. Esto básicamente estamos hablando de señales de datos, ¿sí? Estamos hablando de transferencia ya de paquetes más amplios de datos. Como pueden ver, entonces GSM, CDMA es básicamente la velocidad de transferencia. Obviamente yo les voy a explicar más a fondo qué quiere decir esto cuando hablemos ya de software y de señales. Pero este chip se encarga básicamente de lo que tiene que ser de datos de acuerdo a un ancho de banda, como lo pueden ver. Entonces este dice que es un receptor y este azul dice que es un transceiver, que básicamente lo que traduce es que es un transceptor, ¿sí? Que es un transmisor y un receptor, ¿sí? De ese tipo de señales. Entonces como pueden ver, entonces si lo miramos obviamente deben estar ciertamente cerca. Y sí, aquí está uno y aquí está el otro, ¿sí? Entonces obviamente están relativamente cerca. Y como lo pueden ver, el anterior que hemos mencionado, este switch o conmutador, obviamente de antenas, entonces tiene mucho que ver con la parte de señales, de ese tipo de señales, switch de antena. Entonces yo diría que es un conmutador. Cuando hablamos de conmutadores es un switch, entonces lo que hace es cambiar de antena, básicamente cuando va a trabajar en 2G, 3G, 4G, ¿sí? Entonces básicamente GSM, CDMA, WCDMA y LTE es eso, 2G, 3G, 3.5 y 4G con respecto a datos, ¿sí? Entonces mira que ustedes le ponen la lógica y ya vamos viendo cómo es que podemos descifrar estas board. Y como yo les decía anteriormente, yo no había analizado la board del iPhone 6, pero ya ahora que la estoy analizando ya con lógica voy identificando, ¿sí? Voy poniéndole lógica y voy identificando las partes y obviamente así puedo identificar daños. Entonces, siguiendo con este acá, Apple 338S1202, un amplificador de audio, ¿sí? Aquí está, y como por su lógica, en la parte frontal, paralelo a este, está el conector de la parte
audio, ¿sí? El flex que conecta lo que es timbres, ¿sí? Altavoz, micrófonos. Entonces es muy lógico que este es el que se encargue de recibir esa señal, codificarla y ya obviamente enviarla para proceso, ¿sí? Y hacer amplificada y todo el proceso que se hace. Bueno, aquí tenemos este AKM, Semiconductor Electronic Compacts. Básicamente este integrado que está en la parte de arriba, ese acá, no es más que una brújula electrónica, una brújula, perdón, una brújula electrónica, ¿sí? Aquí como lo pueden ver, entonces está acá. Yo asumo que pues debe tener alguna antena, no estoy seguro, pero ya viendo la board pues podemos ver si está conectado ya viendo el teléfono podemos ver si está conectado. Sin embargo, pues obviamente esto ya tiene su propio, función de brújula tiene su propio integrado, quiere decir que es una brújula de muy alta precisión, ¿sí? Bueno, y ya por último en la cara posterior tenemos este Bosch SensorTech, el sensor barométrico, ¿sí? Ya les había hablado de estos sensores en la parte de sensores, cuando miramos la clase de sensores, y se encuentra acá en la parte inferior de la board. Y como ustedes pueden ver, tiene cara como de micrófono, por decirlo así. Entonces, como podemos ver, aquí ya hay evolución con respecto a ese sentido, en ese sentido de semiconductores de esos componentes. Ya digamos este sensor barométrico, ¿sí? Es muy parecido. Y pues obviamente aquí ya vemos la evolución de este tipo de semiconductores. Seguimos con la parte frontal. Bueno, aquí ya vemos, entonces vamos a hacer un análisis en la parte, bueno, aquí vemos estos integrados, dice un amplificador, un módulo de amplificación, aquí dice otro módulo de amplificación y un conmutador de antenas, ¿sí? Entonces yo ya, es decir, en medio del proceso ya he ido descifrando la board, entonces muy lógico, eso tiene que ver con señales, estos tres, y este también. Entonces vamos a ir a ubicarlos y como pueden ver aquí están todos. Todos estos trabajan ese tipo son ese tipo de integrados. Está este también, si lo podemos ver. Está acá. Otro amplificador. Está acá. Y bueno, ya lo que tiene que ver, dejémoslo hasta ahí, son esos integrados que básicamente tienen una misma función, son módulos amplificadores, conmutadores de antena, ¿sí? Todo tiene que ver con, obviamente, con señales, como pueden ver. Entonces ahora seguimos con este Qualcomm. Esto es como un seguidor de energía, seguidor de corriente, básicamente traduce eso, que lo encontramos acá. Este Qualcomm, que es baseband processor, ¿sí? Es un procesador de banda base. Eso es muy importante. Ese básicamente viene siendo el procesador digamos, más importante en cuanto a la parte de señales, ¿sí? ¿Qué hace este baseband? Digamos, lo que hace es gestionar funciones de radio, ¿sí? Todas aquellas que requieran antena. Entonces, cuando hablamos de funciones de radio, estamos hablando de Wi-Fi, Bluetooth, de señales de datos de voz, de anchos de banda, es decir, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con señales, ¿sí? Entonces, este es como el papá de todos ellos, por decirlo así. Este se encarga de gestionar todo ese tipo de funciones y ya cada integrado de estos le asigna su labor, ¿sí? Entonces, obviamente, digamos, este baseband utiliza su propia memoria RAM y utiliza su propio firmware. Cuando hablo de firmware es un software pequeñito que, bueno, obviamente yo les voy a explicar más a fondo cuando hablemos software, que se encarga de hacer interactuar al procesador con este integrado, ya con el procesador principal. Entonces, básicamente eso es lo que hace este integrado. Ya seguimos con este Bosch SensorTech acelerómetro, ya, básicamente ese es un acelerómetro. Y acá seguido hay otro que es Gyro and Accelerometer, o sea, básicamente es giroscopio y acelerómetro,
¿sí? Como podemos ver, entonces estos dos son los encargados de esa función, ¿sí? Ya les había explicado que era giroscopio y acelerómetro. Seguimos con este Apple A8, este que está Apple A8 Applications Processor. Como ustedes ya lo saben, esto traduce procesador de aplicaciones, que no es más que el procesador principal de toda la máquina. Ese es el cerebro principal de todo el teléfono. Y seguido acá dice que Micron, con una referencia tal, 1 GB LPDDR3 SDRAM Memory, no es más que, según lo que yo traduzco, aunque me parece extraño, dice que 1 GB de RAM DDR3, ¿sí? Bueno, no estoy seguro, aunque no sé si es F1, porque pues Apple es muy celoso con respecto a su RAM, nunca da mucha información al respecto. Entonces podemos ver que este y este tienen el mismo color, que son como yo les decía anteriormente en la clase de microcomponentes. Por lo general el procesador viene incorporado a la RAM, y es claro, aquí muy claro, está el procesador A8 con su RAM incorporada, digamos, a diferencia de los equipos de cómputo, que siempre la RAM va totalmente aparte del procesador. Y ya por último tenemos este RF Micro Device, sintonizador de antena, que está en la parte superior, este de acá, ¿sí? Entonces ya eso es básicamente la identificación de componentes con respecto a integrados. Ya obviamente pues aquí les puedo decir que acá está el conector de la batería. Este es un conector de antena, ¿sí? Ese es un conector de antena, que es el encargado de la parte de señales de voz y de datos. Acá está el conector de lo que es la parte de puerto de carga, el micrófono, el flex, que les había mostrado anteriormente, que viene con el iPhone 5, con todos los iPhone. Bueno, infinidad de funciones trae este conector. Acá tenemos slot de SIM, ¿sí? Que son fáciles de identificar. Conector de batería, creo que ya lo había mostrado. Y en la parte superior, acá ya tenemos lo que son conectores de táctil, de display, conectores de auriculares, hay un conector que se encarga de traer la señal de la huella, ¿sí? Es decir, él viene obviamente por el display en un flex y hace la conexión para la huella frontal, para la huella, sensor de huella, ¿sí? Entonces, pues, es decir, ya, digamos, si ustedes quieren estudiar mucho más a fondo, pues ya pueden decir, a sentarse a hacer el análisis, buscar en googlear, que eso es muy muy bueno. Definitivamente es una fuente es decir, una fuente de conocimientos muy amplia, que si le sabemos dar uso, podemos descifrar cualquier teléfono, cualquier daño, y podemos resolver infinidad de inquietudes.